Hola, buenas tardes. El tema a tratar hoy es claves obstétricas y el score mama. El score mama como tal y las claves obstétricas son estrategias de alarma que ha implementado el Ministerio de Salud Pública y consta de los siguientes objetivos específicos. El primero es identificar oportunamente a una mujer en embarazo, parto o puerperio con riesgo obstétrico. De eso se va a encargar el score mama y a través de las claves obstétricas, las aplicaciones de las mismas, pues van a manejarlo de una manera oportuna. Y todo esto va a ser implementado a través de redes y microredes para derivarlo oportunamente. Hablando de la epidemiología, en el Ecuador cada día mueren 830 mujeres relacionadas al embarazo o al parto y la mayoría de ellas están relacionadas con hemorragia, sepsis o trastornos hipertensivos del embarazo. En nuestro país la principal causa de mortalidad materna es la hemorragia obstétrica y sus complicaciones, como vamos a ver más adelante. Dentro del Score Mama es una herramienta de puntuación de signos que sirve para reconocer la alerta temprana en el embarazo para el diagnóstico temprano de patologías obstétricas y aplicar las claves de una manera oportuna. Existen varios indicadores fisiológicos que son los que va a medir el Score Mama, que por lo general la mayoría de ellas son constantes de signos vitales. En la primera y la que se va a alterar de manera más precoz en cualquier problema es la frecuencia respiratoria. Debe valorarse normalmente por 60 segundos y lo normal es de 16 a 20 respiraciones por minuto. Luego debemos valorar la presión arterial y la cual debe ser con un correcto esfingomanómetro con una dimensión adecuada, que es la dimensión en un adulto grande oscila entre 16 por 30 o 16 por 36 y se debe evitar los errores de la toma de presión arterial. Luego tenemos la frecuencia cardíaca, se debe de realizar en la arteria radial, porque suele ser la más accesible, y debe ser palpada con el dedo índice y no con el dedo medio, en 30 segundos, y se duplica la tasa, que es por lo regular. Los latidos varían entre 60 y 100 latidos por minuto. Luego, a través de un saturador, vamos a valorar la saturación de oxígeno, que por lo general es de 97 a 100 por ciento. Y para evitar errores siempre se le debe de decir a los pacientes o debemos tener en cuenta que las uñas artificiales o el esmalte puede alterar los resultados. Luego vamos a tener la temperatura corporal. Idóneo es valorar la temperatura a nivel axilar. Las temperaturas aceptadas por el score mama son de 35.6 a 37.2, tomados a nivel axilar. La fiebre e hipotermia nos indican infección y los valores se pueden enmascarar si nosotros medicamos antipiréticos como el paracetamol. Luego vamos a valorar el nivel de conciencia. Se evalúa de acuerdo si el paciente está en un estado de alerta, si responde o no responde al estímulo verbal, a los estímulos olorosos y en el caso de que haya ausencia de la respuesta. Y la proteinuria que se sirve para valorar a mujeres que tengan o sufran preeclampsia o eclampsia, se valora la proteína en orina a través de una tirilla reactiva. El registro del score mama es obligatorio en todas las mujeres embarazadas o puerperias que van a control. Este es un ejemplo del score mama donde podemos observar que el puntaje de 0 es lo normal en un paciente, en una mujer embarazada, frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, y la presión arterial la divide en dos, tenemos que tener en cuenta, sistólica y diastólica, la sistólica de 90 a 139 y la diastólica de 60 a 85. Dentro de la frecuencia respiratoria oscila entre 2 y 22, como ya dijimos, la temperatura corporal de 35.6 a 37.2, la saturación oscila entre 94 al 100%, el estado de conciencia siempre debe estar alerta y la proteinuria debe ser totalmente negativa. Cualquier alteración en estos valores, ya sea negativa o positiva, va a tener un puntaje de 1, 2 o 3, los cuales se van a ir sumando a la derecha para obtener, donde dice puntuación parcial, para luego obtener una puntuación final. Y luego vamos a tener la valoración de los distintos puntos. El puntaje de cero significa, perdón, un puntaje de cero, sí, evaluar los riesgos
fetales y maternos. Un puntaje de 1 significa que nosotros debemos valorar a la paciente cada 4 horas, evaluar los signos de alarma, factores de riesgo, realizar los exámenes complementarios y revisar nuevamente los parámetros según sea el caso. En el caso de que la paciente tenga un puntaje de 2 a 4, pues nosotros debemos reevaluar a la paciente cada hora. Y lo mismo, reevaluar los signos vitales, realizar el diagnóstico basado en la patología que ella tenga, realizar las pruebas de bienestar fetal. En ese caso debemos activar la clave azul, roja, amarilla, la cual dependerá de la patología de base, evaluar la referencia y enviar al establecimiento de mayor complejidad para que pueda ser resuelto la patología, y siempre debe ser transferida con un profesional de la salud y realizar el seguimiento del caso. Si tenemos un puntaje de 5, pues debemos realizar el score mama cada 30 minutos y registrar todos sus valores, los signos vitales y los signos de alarma. Realizar el diagnóstico precoz según la historia clínica, aplicar las claves, la cual sean necesarias, sea azul, rojo o amarillo, elaborar la 053, que es la orden de referencia, transferir acompañada de un profesional de la salud, activación en cadena y llamada, o sea, comunicar al director del establecimiento de salud y el director coordinador zonal o al director distrital, y realizar el seguimiento del caso. Y hablando de las claves, vamos a hablar sobre las claves obstétricas, que son un sistema de roles y funciones que permite la comunicación efectiva y el trabajo coordinado. El SRR, que es el sistema de respuesta rápida o claves obstétricas, está conformado por profesionales de la salud que están capacitados en estas claves para prevenir la muerte materna. Y dentro de las claves obstétricas vamos a tener 3: la clave roja, la clave azul y la clave amarilla. La clave roja es para las hemorragias obstétricas, la clave azul para los trastornos hipertensivos del embarazo, que es preeclampsia y eclampsia, y la amarilla para la sepsis o shock sépticos. Dentro de las claves, la activación de cada clave, bueno, la activación de cada clave se realizará por el primer profesional de la salud con el que tenga contacto la embarazada. Se sugiere que sea de manera alta por altavoz, un timbre o alguna alarma, y debe ser activada en donde se encuentre la paciente. Y deberá contar con 2 a 4 personas mínimo para el manejo de una paciente con alguna patología. Luego tenemos los distintos kits. Los distintos kits van a contener los distintos fármacos o medicamentos que se necesitan para resolver cada clave: kit rojo, kit azul o kit amarillo. En los primeros niveles de salud, tipo A, tipo B y puesto de salud, debe estar en la sala de preparación. En el tipo C debe estar en la sala de urgencias y de parto, y en un hospital debe estar en emergencia, en la sala de parto, en los quirófanos y en el área de posparto. Luego vamos a tener lo que es la clave roja. La clave roja, como dijimos, lo importante es tener de 2 a 4 circulantes. Entonces, el manejo de claves obstétricas en los establecimientos de primer niveles de atención, de primer a tercer nivel de atención. Luego tenemos al coordinador, que es el líder del grupo, que va a estar ubicado en la parte inferior del cuerpo de la paciente, a nivel de la pelvis. Determinar con la información de los signos vitales y el score mama el grado de choque en el que se encuentra la paciente, buscar las causas de la hemorragia e iniciar el tratamiento, el cual consiste en la administración de fluidos o hemocomponentes y medicamentos según lo necesite. Evacuar la vejiga con una previa antisepsia y colocar el catéter urinario y evaluar la respuesta de ella cada hora, cada media hora o cada 4 horas. Entonces, el asistente 1 se ubica en la cabecera del paciente, explica brevemente los procedimientos que se van a seguir, verifica que haya permeabilidad de la vía aérea, toma los signos vitales, suministra el oxígeno suplementario, reevalúa el estado de choque en el que se encuentra la paciente, verifica que el paciente esté en posición con desviación uterina hacia la izquierda si es que está embarazada y está con mayor de 20 semanas. Luego tenemos al asistente 2, que es el que va a abrir el kit. El kit, ya sea rojo en este caso, amarillo o azul, se coloca a un lado del paciente, ya puede ser derecha o izquierda. Garantiza el acceso de 2 vías venosas, ya sea con catéter número 16 o 18 en cada brazo. Ideal que el brazo izquierdo sea para la medicación y el brazo derecho sea para los fluidos. Se toman las muestras de sangre en los tres tipos de tubos, rojo, lila y celeste. Se administran fluidos, hemocomponentes y medicamentos, y se realizan las pruebas de coagulación. Y el circulante es el que se encarga de llevar todas las muestras del paciente al laboratorio.
marca los tubos de las muestras sanguíneas, garantiza que las muestras lleguen al laboratorio, llama a más personal de salud, establece el contacto con la familia del paciente y activa la red para la referencia o transferencia del paciente, así lo amerita. Luego, el protocolo de manejo. Primero se evalúa la escala de Basket, que la veremos más adelante, para clasificar el grado de choque del paciente. Se activa la clave roja y se conforma el equipo de acuerdo a la disponibilidad. Se coloca el traje anti-shock no neumático de acuerdo a la disponibilidad. Se reafirma por completo los signos vitales, se asegura una vía aérea, se inicia la reposición de líquidos, ya sea por cristaloides, por bolo, de 50 cc, según la evaluación clínica del paciente. Según la historia clínica, si su presión arterial es menor de 60 milímetros, menor de 90 milímetros de mercurio. Si el paciente presenta shock hemorrágico, transfundir de dos derivados de glóbulos rojos. Y las pruebas de laboratorio que se deben realizar en estos pacientes son biometría hemática, pruebas cruzadas, tiempo de coagulación, función renal hepática, electrolitos y se debe realizar una gasometría. La primera patología que vamos a realizar es la atonía uterina. Lo idóneo es que se inicie con masaje uterino y compresión bimanual, como se puede observar en la imagen de la derecha. Se administra uterotónico, en el caso de que lo amerite, principalmente oxitocina o misoprostol, oxitocina 10 unidades por mililitro intramuscular o 20 a 40 ml de solución cristaloides en función intravenosa. Y el misoprostol, en el caso de que lo necesite, 800 microgramos sublingual. Si a pesar del masaje uterino y la administración de la oxitocina o el misoprostol, la hemorragia no cede, pues se debe colocar un balón de compresión uterina. La clave roja también debemos valorar otras patologías como el tracto genital, en el cual se debe realizar una inspección visual. También debemos tener en cuenta la inversión uterina, que en este caso no podemos colocar, está totalmente contraindicado usar uterotónicos, si hay retención placentaria, transferir a una unidad de mayor complejidad para que sea resuelto el problema o presenta alguna coagulopatía, en el cual también debemos derivar al paciente, pero también podemos administrar ácido tranexámico 1 gramo intravenoso y transferir a la paciente en todos estos casos para la resolución definitiva del problema. En este caso estamos viendo la escala del grado de shock del paciente, que lo normal que una persona debe de perder de volumen es de 50 al 15%, 50 del 10 al 15%, el nivel de conciencia debe ser normal, la perfusión normal, la frecuencia cardíaca se debe encontrar entre 90 y 100 latidos por minuto, la presión sistólica, como ya lo dijimos en antes, debe ser normal, el grado de shock en este caso estaría compensado y cristaloides que se deben fundir en este caso es ninguno. El grado de shock, tenemos otro indicador que es el índice de shock, que es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica. Si es mayor a 1, pues debemos inmediatamente transfundir 2 unidades de glóbulos rojos sin cruzar o negativo. Y por cada 6 unidades más de glóbulos rojos que nosotros administremos, se debe pasar 1 unidad de plasma y de plaquetas. En este podemos observar un pictograma para valorar de manera visual la hemorragia, ya sean de pérdidas desde 30 ml, pues que puede ser que ocupe solo una pequeña mancha o puede ser de 2000 ml. Bueno, luego de saber en sí de qué se trata el score mama y de ver las tres claves obstétricas, vamos a ver la segunda, la cual es la clave azul. Hay que recordar que la clave azul está orientada o dirigida hacia todos los trastornos que son de grupo hipertensivos, en el cual vamos a encontrar lo que es la preeclampsia o la eclampsia, o también va a haber casos de pacientes que vienen con trastornos hipertensivos crónicos antes del embarazo. Entonces vamos aquí a centrarnos cómo se va a organizar primero el equipo, el cual cuenta con un coordinador. Este de aquí tendrá diferentes funciones que ya va a ser organizar el equipo y además verificar las funciones del resto del equipo. Va a ser como el líder, por así decirlo. Él va a definir las conductas a seguir dependiendo de la evolución clínica del paciente. Además, va, bueno, siguiendo tenemos las funciones del asistente número 1,
que él aquí va a explicar a la paciente brevemente los procedimientos los cuales se va a realizar para de esta manera darle una confianza. Además, permeabilizar la vía aérea con elevación de mentón en casos de pacientes con alteración de estado de conciencia. Suministrar el oxígeno suplementario con una mascarilla o cánula para de esa manera conseguir una saturación mayor al 90%. Colaborar con el coordinador del equipo en la realización de los procedimientos, cubrir a la paciente si es que tiene hipotermia y además verificar la posición con desviación uterina a la izquierda. Esto de aquí no va a aplicar en lo que es el posparto. Luego tenemos el asistente número 2, que este de aquí tiene que ser el profesional de salud capacitado y con experiencia en el manejo de trastornos hipertensivos severos del embarazo. Entonces, ¿el que va a realizar? Va a abrir el kit azul, como ya mencionó mi compañero, hay kit rojo, amarillo, azul, en este caso es el azul. Además va a tomar la presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, lo cual pertenece a todos los valores que ya hemos mencionado que están dentro de los rangos de score mama, y también monitorizar lo que es la eliminación de orina. Garantizar el acceso de dos vías venosas, una en cada brazo, tomar las muestras sanguíneas en 3 tubos según la disponibilidad, evacuar la vejiga previa a antisepsia y colocar un catéter urinario, aplicar los líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador y colaborar en cualquier otra actividad que requiera el coordinador. Tenemos también por último el circulante, que muchas veces va a ser el interno, en este caso nosotros, el cual tiene que ser el profesional de salud capacitado y con experiencia de manejo de trastornos hipertensivos, y es el único que puede movilizarse de un lado a otro, como ya su nombre lo indica. Este de aquí va a marcar los tubos y las muestras sanguíneas y realizar las órdenes de laboratorio. Él va a garantizar que las muestras lleguen al laboratorio y que se inicie el correcto procedimiento. Garantizar que los profesionales de imagen de la unidad de salud acudan para realizarse si es que se requiere a esos profesionales de la salud. Asimismo, establecer contacto con la familia para de esa manera mantenerlos informados y activar la red de transferencia si es que el caso lo amerita. Bueno, pasamos a lo que es el manejo de la clave azul, en el cual primero lo que hay que hacer es identificar el paciente con signos de gravedad. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el score MAMA que ya hemos mencionado. Si la paciente está que convulsiona o convulsionando, de ahí se aplican medidas de protección y de permeabilidad de la vía aérea. Luego de eso hay que activar la clave y confirmar el equipo que ya hemos mencionado. Luego, importantísimo, asegurar la vía aérea y asegurar 2 accesos venosos. Posterior a ese, colocar un catéter urinario con bolsa recolectora. ¿Qué es lo que se va a usar? Podemos utilizar lo que es el sulfato de magnesio. Este de aquí es un fármaco muy utilizado en los trastornos hipertensivos, es decir, en la clave azul. Obviamente, iniciar fármacos de terapia antihipertensiva. Si el paciente ya tiene convulsiones recurrentes, aplicar manejo anteriormente expuesto, que ya hemos mencionado. También se puede considerar lo que es la maduración pulmonar fetal y cada 15 minutos realizar el score MAMA, es decir, frecuencia cardíaca y todo lo demás. Hay que llevar un control y registro de diuresis, aplicar y registrar lo que es el oxígeno, evaluar o reevaluar los signos de gravedad, exámenes para descartar un posible síndrome de HELP y valorar bienestar fetal. Activar la red de transferencia a la paciente a una unidad de mayor complejidad, si es que el caso lo amerita. Y en el síndrome de HELP, si es que es el caso, se va a transfundir plaquetas según el cuadro clínico de la paciente. Bueno, la siguiente clave a tratar va a ser la clave amarilla y la última del tema. Ya, o sea, básicamente las funciones van a ser las mismas que las claves anteriores, así que vamos a omitir esos pasos que ya los mencionaron mis compañeros y vamos a empezar definiendo qué es el shock. El shock es un síndrome de etiología multifactorial desencadenado por una inadecuada perfusión sistémica aguda caracterizada por un desequilibrio entre demanda y oferta de oxígeno. Y el grado de afectación de esta dependerá del grado de hipoperfusión, del número de órganos afectados y la existencia previa de difusión o no de estos órganos. Entonces, también tenemos que catalogar la diferencia entre una sepsis severa y un shock séptico. Una sepsis severa básicamente va a ser sepsis más un signo de hipoperfusión o de difusión orgánica. Y un shock séptico va a ser una sepsis severa más una presión arterial media de 60
milímetros de mercurio o menor a 80 milímetros de mercurio. Si es hipertensión arterial, a pesar de la adecuada administración de los líquidos, a pesar de que ya se lo haya refundido. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de sepsis graves, de shock séptico en una paciente obstetra. Entonces, ahí hay dos tipos de orígenes, obstétrico y el no obstétrico. De origen obstétrico tenemos patologías como la corioiditis, endometriosis posparto, esto aquí es muy frecuente después de la cesárea, aborto séptico, tromboflebitis pélvica séptica, infección de herida de cesárea, infecciones de episiotomía, o también hay causas post procedimientos invasivos como cerclajes infectados, post toma de muestras de biopsia, vellosidades coriónicas, agnocentepsis o aborto séptico. Y las causas de origen obstétrico vamos a tener patologías como son la apendicitis aguda, colecistitis aguda, infarto intestinal, pancreatitis necrotizantes, infecciones del tracto uterino, pielonefritis, neumonía, VIH o malaria. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los patógenos implicados en el shock séptico obstétrico. Entonces, tenemos tres grandes grupos que van a ser bacilos gram negativos, cocos gram positivos y anaerobios obligados. En cuanto a los bacilos gram negativos, vamos a tener a la Escherichia coli o especies de Klebsiella, especies de Serratia o especies de Enterobacter como los principales protagonistas. Cocos gram positivos vamos a tener a Streptococcus pyogenes de grupo A, Streptococcus agalactiae de grupo B, Streptococcus faecalis, Enterococcus de grupo D o Staphylococcus aureus. Y en cuanto a los anaerobios obligados, tenemos a Bacteroides fragilis, especies de Protella, especies de Peptostachycochi, Clostridium pharyngeals y especies de Fusobacterium. Ahora vamos a determinar cuáles son los criterios para establecer que hay una sepsis. Entonces tenemos variables generales, variables inflamatorias como primer punto, variables de disfunción orgánica, variables hemodinámicas y variables de perfusión tisular. Entonces como variables generales tenemos fiebre mayor a 38.3 grados centígrados, hipotermia, frecuencia cardíaca mayor a los 90 latidos por minuto, taquipnia, alteración del estado mental, edema significativo o balance líquido positivo, hiperglicemia. En cuanto a los valores inflamatorios, tenemos leucocitosis mayor a 12.000, leucopenia menor a 4.000, proteína C reactiva, plasmática, procalcitonina plasmática. También tenemos a las variables de difusión orgánica, como pueden ser la hipoxemia arterial, oliguria aguda, aumento de creatinina sérica, alteraciones de coagulación, hilio, trombocitopenia.